Ya, vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio con todas las operaciones que van a entrar en el examen. Tal vez no sea una interpretación como esta de acá, pero vamos a trabajar con vectores y con conversión de unidades. Espero que ya hayan copiado este enunciado. Ahora vamos a proceder a resolver. Recuerden los pasos para resolver problemas de física. Problemas de física y de cualquier índole, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero, jóvenes? Datos. Escribir los datos. Primero leer y entender bien el problema. A ver, lean. Dice un cuerpo de masa de 2 kilogramos que se encuentra colgado en una cuerda que soporta una tensión máxima de 10 newtons. Bueno, ya. Ahí no. Un cuerpo de 2 kilogramos de masa está colgado de una cuerda que soporta una tensión máxima de 10 newtons. Más de 10 newtons y se rompe la cuerda. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza resultante? Expresa el resultado en dinas. Aquí están los factores de conversión de newtons a dinas. Y otro dato que podría servirnos, les voy a explicar, para hallar el peso producto producto de la masa. ¿Ya? Entonces, tenemos un cuerpo que está colgando. El segundo paso, luego de leer y entender, leemos y entendemos. Hay un cuerpo colgando de una cuerda. Esa cuerda, esa cuerda está con una tensión, es decir, soporta un peso máximo de 10 newtons. Nosotros necesitamos saber cuál es la fuerza resultante y, y también decir si la cuerda se rompe o no. ¿Ya? Entonces este es un ejercicio de la vida real. Vamos a comenzar por partes. Dice el inciso A, hallar la fuerza resultante, expresarla en los tres sistemas de coordenadas, en coordenadas cardinales, rectangulares y en coordenadas polares. ¿Ya? Para eso tenemos que sumar fuerzas. La masa es una unidad escalar, no es vectorial. La tensión está en newtons, es una fuerza, esa sí está en unidades vectoriales, es una cantidad vectorial, una magnitud vectorial. La masa no, porque no dice hacia dónde apuntan esos 2 kilogramos. Pero un cuerpo que es atraído por la fuerza de gravedad, siempre, vamos a comenzar a esquematizar, ¿ya? Hemos leído, estamos esquematizando. Entonces ahí está el cuerpo, ahí está la cuerda, una cuerda color marrón, que es lo más del cuerpo, ¿ya? Entonces, ahí, ahí nosotros vemos que tiene una tensión. La tensión es una fuerza de 10 newtons, es lo máximo que puede soportar esa cuerda. Ahí está la fuerza, ¿ya? Ahí está la fuerza de 10 newtons hacia arriba, es lo máximo que puede soportar esa cuerdita. Ahora también nos dice que este cuerpo tiene una masa igual a 10 kilogramos. Masa con N minúscula son 10 kilogramos. ¿Ya? 10 kilogramos. Ahí está el cuerpo, ahí está el cuerpo con su cuerpo. Nos dice esa información. Aquí voy a poner la cuerpo. ¿Listo? Entonces, en la física muchas veces se arma un diagrama de caída libre o diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo vamos a esquematizar acá. El TCL nos dice, tomen al cuerpo
selecciona el cuerpo. Ahí está el cuerpo. Ese cuerpito. Y ahí solo vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahí está. Hacia arriba hay una fuerza. Y representamos siempre todo desde el centro del cuerpo. Se llama centro de gravedad. Desde el centro del cuerpo hacia arriba está la tensión. ¿Ya? Esa es la tensión. Le voy a poner nombre. Aquí está la tensión. Es esa fuerza que va hacia arriba. Es un vector. ¿Ya? Ahora, dice que tiene una masa. La masa es una cantidad escalar, no es un vector. ¿Qué significa eso? Que la masa no apunta hacia ningún lado. La masa es masa. La masa es cuánta materia tiene un cuerpo. Pero cualquier cuerpo Cualquier cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra, cualquier cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad con una aceleración de la gravedad. ¿Ustedes saben cuál es la aceleración de la gravedad, jóvenes? 8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hacia abajo está el peso, que generalmente se lo escribe W porque es en inglés, weight. Y ya saben, desde Isaac Newton, que era británico, se usa mucho las abreviaturas de inglés. Así que si leen W es peso, ¿ya? No le ponemos P porque se confunde con presión. ¿Listo? Entonces ahí estamos representando las fuerzas. ¿Y qué es el peso? No es nada más que masa por gravedad. Entonces nos da el valor de masa. La gravedad son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a ir anotando nuestros datos. ¿Listo? ¿No? Vamos a anotar nuestros datos. Hemos leído, hemos tratado de esquematizar, hemos identificado cómo está el dibujo y ahora sí escribimos nuestros datos. Nuestros datos van a ser, para todo el ejercicio, son los mismos datos. La masa, igual, con minúsculas siempre la masa, igual a 2 kilogramos. ¿No? La masa es una escala. Después, está la tensión. Está la tensión, que vale 10 newtons. Es la fuerza máxima que soporta la cuerda. Cuando el peso de acá sea mayor que 10 newtons, la cuerda se rompe y se cae. ¿Ya? Entonces, la tensión es de 10 newtons. Tenemos como dato la masa, pero no tenemos el peso. A ver, vamos a tener. La gravedad, ya les dije. La fuerza de la aceleración de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Vamos para nuestros cálculos. Siempre usamos dos decimales, así que vamos a usar la gravedad como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. En alguna ocasión les puedo decir, bueno, usen 10 para que no estén usando calculadora en el examen, pero no hay que ver, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Con este dato podemos nosotros calcular el peso. El peso es igual a masa por gravedad y eso es igual a 2 por 9,81. 2, miren, 2 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Le voy a elevar al cuadrado con superíndice. Ya está. Entonces, de acá sacamos que el peso es igual a 19,62, ¿cierto? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, lo que es lo mismo que 19,62 newtons. Masa por gravedad, el peso, es igual a 19,62 newtons. Y le tengo que poner las unidades. Listo.
Entonces, el peso, esta fuerza de acá, es 19,62 newtons. La tensión máxima que soporta la cuerda es de 10 newtons. Ahora, un kilogramo, a ver, un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso equivale a un newton. Aquí está. Un kilogramo por metro por segundo al cuadrado, o conocido como un kilográmetro, es un newton. Un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Entonces, 19,62 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son 19,62 newton. Ese es el peso. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Hola. ¿Está Se entendido, jóvenes? entiende, Ya, se entiende, dije. ya. Sí, Entonces, jefe. hasta ahí yo les estoy explicando así de detallado para que entiendan por qué esta es la primera vez que estamos viendo cómo se interpreta, ¿no? Lo vamos a ver ya más adelante, pero necesito que estén con sus calculadoras a mano. Ya. Ahora, hasta ahí, ¿qué inciso hemos resuelto? ¿Qué inciso hemos resuelto, jóvenes? ¿La B? Creo que no todavía. La C, que podemos. Creo que todavía no. Por intuición ya estamos respondiendo, ¿no? Pero, a ver, este mide 10 newtons, este había medido 19,6. Entonces no es tan cortito, es casi el doble, ¿no? El peso es casi el doble que la tensión. Eso intuitivamente ustedes dicen ya está resuelto, pero no está ninguna respuesta, no está ningún análisis. Gráficamente Sí. estamos observando que aquí se puede romper. Pero demostrémoslo, gráfica y analíticamente. ¿Ya? Entonces terminen de copiar o saquen una captura y yo voy a continuar en la siguiente diapositiva la resolución. Entonces vayan sacándole una captura. Y ya. Entonces, la fuerza resultante es el inciso A. Expresar esa fuerza resultante de newtons, expresarla en dinas, es decir, en gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y luego al final decir si se rompe o no se rompe. Con la fuerza resultante vamos a ver si se rompe o no. ¿Ya? A ver, en este momento dicen sus compañeros, ya podemos estar respondiendo eh, el inciso C. ¿Ya podríamos, jóvenes? Tal vez sí, ¿no? Entonces escribamos. En la otra. El inciso C. El peso es de 19,6 newtons y la cuerda solo soporta 10 newtons. Por lo tanto, ¿la cuerda se rompe o no, jóvenes? Y se Sí, rompe. jefe. Rompe. Por lo tanto, esos tres puntitos como los vértices de un triángulo, pero sin las rayitas, yo no puedo hacerlo acá, pero ustedes pueden escribir los tres puntitos de un triángulo. Por lo tanto, la cuerda se rompe. ¿Ya? Ahí estamos respondiendo el inciso C. Ahora vamos a pasar a responder el inciso A y el inciso B. ¿Ya? ¿Por qué hemos dicho que se rompe? Porque el peso es más grande que lo que soporta la cuerda. Entonces, la cuerda se rompe, por simple lógica. Pero hay que escribirlo, ¿no ve? Ya lo hemos escrito, jóvenes. Ahora vamos a proseguir con el inciso A y el inciso B. Vamos a resolver. Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante? Y en los tres sistemas de coordenadas. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo eso. Y me voy a quedar simplemente con la tensión que vale 10 newtons. Me voy a quedar con el peso que vale 19,62 newtons. ¿Ya? Con eso me quedo. Ya no necesito este dibujito. Este esquema. Sobre este esquema voy a trabajar. Pero
¿Cómo representamos? Estos son vectores porque nos dice, la cuerda es una fuerza que lo jala al cuerpo para que esté sustentado en el aire, ¿no ves? Lo está jalando hacia arriba, entonces es una fuerza hacia arriba, la tensión. El peso es una fuerza invisible que según la masa del cuerpo, lo atrae a ese cuerpo hacia el centro de la Tierra. Entonces es una fuerza que tiene dirección y sentido. La fuerza del peso, la fuerza del peso siempre atrae a cualquier cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra, siempre lo atrae. Con otro por eso, por eso. Siempre bien. Ahora, la gravedad es una fuerza que de cualquier cuerpo siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Si el cuerpo es grande, entonces el peso va a ser más grande, la fuerza va a ser más grande. Pero miren, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Ahora nosotros en la Tierra no la vemos circular, ¿no? Por eso surgen los famosos terraplanistas. ¿Han escuchado de los terraplanistas, jóvenes? Sí, licenciado, la Tierra no es redonda. Los que creen en la tierra plana. Los que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y bueno, eso en parte ellos lo dicen porque miramos la superficie de la Tierra y podemos ver de aquí a Villamontes y es planito, ¿no? Pero es porque la Tierra es tan grande que si tomamos este pedacito, obviamente vamos a ver como si fuera todo plano, ¿verdad? Pero la Tierra es tan grande que va dando curvas. No sé si ustedes han visto en cálculo uno, en geometría analítica, no sé si lo llevan en cálculo uno o en álgebra uno, en la parte de geometría analítica, una recta es una curva con radio infinito. Es decir, es tan grande el radio que es prácticamente recta, ¿no? Es un caso especial de una curva, la línea recta. Entonces, nuestra Tierra, para nosotros que somos como hormiguitas, tiene un radio de 3.600 metros, o 3.600 kilómetros, o 360 kilómetros, perdón, de tal manera que para nosotros que medimos un metro, metro y medio, 2 metros, es pues como infinito. El radio es infinito comparado con nosotros. Por lo tanto, la vemos a la superficie de la Tierra como si fuera plana. Pero no es plana, pues. Nosotros estamos estudiando ingeniería y no podemos dejarnos convencer con que la Tierra sea plana. Pero no vamos a debatir eso, ¿ya? La superficie de la Tierra es plana para nosotros, pero el planeta es redondo. Es plano para nosotros relativamente porque somos tan chiquititos comparados con el radio que la vemos plana, pues, ¿ya? Entonces, cualquier cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra, su fuerza de gravedad, es decir, el peso del cuerpo, debido a la atracción de la gravedad, siempre apunta hacia el centro, siempre apunta verticalmente hacia abajo. Es sobre el eje Y hacia abajo, porque apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Esa explicación entonces quería hacerles para luego convertir esto a nuestros sistemas de coordenadas. ¿Listo? Y vamos a hacer. Esto es como vemos la superficie de la Tierra porque somos chiquitos. ¿Listo? A pesar que la Tierra es redonda. Ahora, vamos a representar. Vamos a representar para hallar la fuerza resultante. Vamos a representarlo y para ello yo voy a dibujar nuestros sistemas de coordenadas X e Y. Cuando participen van a abrir sus micrófonos. Ya, jóvenes, después manténganlos cerrados porque nos perjudican a todos. Vamos a hacer un poco más gruesa. Ahí está. Nuestro eje horizontal o eje X. ¿Listo? Después nuestro eje vertical o eje Y. Ahí. Y les vamos a poner nombre. Este es X. Listo.
Ahora, vamos a representar estas nuestras dos fuerzas que hemos dicho que son vectores, porque además de tener una magnitud, tienen una dirección y sentido. Este es nuestro vector de la tensión. Lo voy a dibujar acá. Y a estos les cambiaré el color, que sean negritos para que no se confundan con lo que estamos haciendo. Ahí está. Este también. Esta. Entonces, esta es nuestra fuerza de tensión. Y nosotros siempre lo pensamos como que sale del centro del cuerpo. Aquí está nuestro centro del cuerpo. Después, la fuerza de la gravedad que genera al peso. El peso es este. Entonces, consideren, aquí mide 10, háganle de 1 centímetro el dibujito. Y esto es 19,62, háganlo de 1,96 centímetros. ¿Listo? Casi el doble de esto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos las fuerzas. Esta es la fuerza tensión y la voy a escribir. Acá. Lo voy a escribir con su flechita de vector porque es un vector. Esta es la flecha, aquí está la flecha. Entonces, este es el vector tensión. Este es el vector tensión. Y hacia abajo está el vector peso. Pero solo es el vector peso, W. ¿Ya? Entonces el peso es un vector hacia abajo, la tensión es un vector hacia arriba. La tensión mide 10 newtons, el peso mide 19,62 newtons. ¿Listo? Ahora, la resultante de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo no es nada más que la suma de fuerzas. Y el resultado va a ser hacia dónde está apuntando la fuerza resultante y cuál es el tamaño de esa fuerza resultante. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Está entendido? Eso es una resultante, ¿no es cierto? Es el resultado de sumar vectores. Ya, la fuerza es un vector, así que la fuerza resultante es el vector resultado de sumar a los vectores que están concurriendo en este cuerpo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haríamos la suma de esas fuerzas? Gráficamente, ¿cómo haríamos? ¿Cuál era la recomendación para sumar fuerzas, jóvenes? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se suman los vectores gráficamente? Sistema de coordenadas X e Y. ¿Cómo sumamos dos fuerzas? Ah, creo que nos están acordando. Entonces lo voy a hacer paso a paso. Pero analíticamente, ¿sí recuerdan cómo se suman las fuerzas? Fuerza resultante es igual, a ver, lo vamos a escribir en notación de vectores, ¿ya? ¿No? Insertamos una ecuación y ahí yo le pongo esta flechita para que sea fuerza. La fuerza, la fuerza resultante, pongámosle. La fuerza resultante va a ser igual nuevamente acá. Va a ser igual a la suma de la tensión más la fuerza o vector peso. ¿Listo? La resultante de este sistema es la tensión más el peso. La tensión apunta hacia arriba y el peso apunta hacia abajo. ¿Recuerdan? Gráficamente, ¿cómo hacíamos una suma? Primero está la tensión.
¿no es cierto? Aquí está la tensión. Después, ¿dónde se coloca el peso para la suma gráfica, jóvenes? ¿Cómo se hacía? Llevamos una paralela. Miren, yo llevo una paralela, estaba aquí, estoy llevando la paralela. ¿Y dónde tengo que colocar? La cola del vector que está sumando al primero. El primero, ahí está gráfica. El que sigue en la suma, coloco la cola de ese vector justo donde está la punta del vector y luego viene hacia abajo. ¿No es cierto? A ver, lo voy a poner justo al ladito para que lo puedan notar. Ahí está. Entonces, el vector tensión parte de aquí del origen hacia arriba. Luego la cola del vector peso va desde la punta de ese vector tensión y hacia abajo. Y termina aquí. ¿Están de acuerdo con eso, jóvenes? Es suma de vectores. ¿Están de acuerdo o no? Sí, creo. Muy Sí, bien. que Muy bien. Sí. ¿Y el vector resultante de cómo se lo halla gráficamente? ¿De dónde a dónde se lo dibuja el vector resultante? ¿Cómo se lo halla al vector resultante? A ver, mientras recuerdan, yo le voy cambiando color acá. Imaginen que este va a ser mi vector resultante. No sé por qué. Uno el punto del rojo con el morado. Ya. A ver, la resultante parte desde el origen del primer vector de la suma y la trazamos hasta donde termina la punta del último vector de la suma. Entonces la resultante está hasta ahí. ¿Están de acuerdo o no conmigo? Vamos por partes. En esta nuestra suma tensión más peso, hemos dibujado la tensión. A continuación, donde comienza, donde termina el vector tensión, ponemos la cola del vector peso. Notarán que este es exactamente el mismo vector, solo que estoy trazando la paralela, un vector equivalente que tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección que es este eje vertical y el mismo sentido, es decir, la flechita apunta hacia abajo. Entonces, puse el primer vector de la suma y donde termina la flecha, ahí pongo la cola del segundo vector de la suma y apunta hacia abajo. El vector resultante parte desde donde comienza la cola del primer vector hasta donde termina la punta del último vector de la suma. Entonces nuestro vector resultante es ese. Ese verdecito es nuestro vector resultante. Gráficamente. Si ustedes han hecho bien el gráfico, entonces van a notar que el vector resultante mide 9,62 newtons. ¿Ya? Si lo han hecho en centímetros, les va a salir 0,96 centímetros. ¿Listo? Entonces, ese es el vector resultante, gráficamente. Pero analíticamente tenemos que demostrarlo. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a resolver analíticamente. Hasta ahí está entendido. Están recordando porque esas definiciones de sumar gráficamente ya las hemos visto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan, jóvenes? En este caso tenemos un ejemplo de suma de vectores sobre un solo eje, en la misma dirección, es decir, sobre una misma línea recta. Sobre un solo eje tenemos la suma de vectores, solo que en este caso tienen sentidos distintos, uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Si yo les pregunto, expresemos este vector T en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares, ¿cómo lo harían? Expresémoslo, ¿ya? A ver, nuestro vector T, nuestro vector tensión. Nuestro vector tensión. Tensión es igual a, en coordenadas rectangulares, ¿cuáles serían? ¿Cuánto mide en X? ¿Cuál es su componente en X de este vector 2? 0,10. 0 en X, ¿no es cierto? Porque no hay componente sobre el eje X, solo está sobre el eje Y. Y en el eje Y mide efectivamente 10 metros.
Ahí está nuestro vector T expresado en coordenadas rectangulares. Expresado en coordenadas polares, ¿cómo sería? 10,90 grados. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Entonces ahí está nuestro vector. Nuestro vector T. Y nos dice, ¿cuánto es el tamaño o módulo? 10. ¿No es cierto? El tamaño. El vector máximo mide 10 metros. El ángulo de inclinación, siempre medido desde el eje X positivo. Desde acá hasta acá. Desde aquí hasta aquí. Siempre medido en contra de las manecillas del reloj. Ahí es un ángulo positivo. Ese ángulo mide 90 grados, como dice nuestro compañero. Entonces, 90 grados. El vector expresado en coordenadas polares mide 10 y 90 grados. Y en coordenadas cardinales, ¿cómo sería? En coordenadas cardinales. ¿Cómo sería nuestro vectorcito? Vector T igual a, primero la magnitud, ¿no es cierto? 10. Después, ¿cómo representamos el ángulo en coordenadas cardinales? Dice, hacia aquí está el este, el norte, el este y el sur. De Este este ángulo, 90 grados al norte. exacto, parte este ángulo, miren de dónde parte, del eje que nos da el este. ¿Cuántos grados? 90 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Entonces es este, 90 grados, norte. Ahí está expresado. Voy a abreviar un poquito esto. Ustedes espero que hayan puesto coordenadas. Yo le voy a abreviar así, ¿no? A ver, para que entre todo. A este le voy a abreviar así. C polares, ¿ya? Y este C cardinal. ¿Listo? Entonces, miren, este nuestro vector tensión lo hemos expresado en los tres sistemas de coordenadas. En coordenadas rectangulares, según sus componentes. No viene nada sobre el eje X, entonces es 0 en X. Mide la totalidad sobre el eje Y, entonces 10 en Y. En coordenadas polares, ¿cuánto mide? 10. ¿Qué ángulo medido desde el eje X positivo? 90 grados. Y está en coordenadas polares. Este mismo vector T, en coordenadas cardinales, usando los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte hacia arriba, sur hacia abajo, dice, mide 10 unidades y el ángulo parte desde el eje cardinal este. Entonces, 10 unidades, 90 grados, parte desde el este hacia el norte. Entonces hemos representado mediante los tres sistemas de coordenadas. Por favor, en un minutito quiero que ustedes representen el vector peso en sus tres sistemas de coordenadas. ¿Ya? El vector peso en sus tres sistemas de coordenadas. Les voy a dar un minuto. Y si tienen alguna duda hasta aquí, me dicen. Entonces, aquí está nuestro planeta Tierra, que es redondo o achatado en los polos. Pero en la superficie se la ve plana. Se la ve prácticamente plana porque es tan grande la Tierra, el radio es tan grande que se le considera un radio infinito. Y la definición de una línea recta es una curva con radio infinito. Entonces, 360 kilómetros de radio comparado con hormiguitas que somos nosotros de 1 o 2 metros a lo mucho. Entonces lo vemos como un radio infinito, ¿no? 360 kilómetros. Y por eso la Tierra en la superficie la vemos plana. Y la definición de línea recta es una curva con radio infinito. ¿Listo? Ya. ¿Han podido escribir, jóvenes, en los tres sistemas de coordenadas esta fuerza del peso de 19,6 newtons? ¿Lo pudieron escribir? Si no lo hicieron, ahorita lo escribo. Y si Sí. hicieron, vamos a verificar, ¿ya? Entonces ahora voy a escribir del peso. ¿No es cierto? Ah, es el peso. Voy a aprovechar las flechitas.
el peso. Y nuevamente voy a buscar las flechitas. Digo, el valor. Listo. El peso. ¿Cuánto mide en X? Fíjense, ¿cuánto mide en X? Cero. ¿Cuánto? Cero. 0. Muy bien. En Y, ¿cuánto mide? 19.62. Menos 19.62. Ah, ¿ve? ¿Positivo o negativo? Les iba a preguntar. Está apuntando hacia abajo, así que es Y negativo. Este que apunta hacia arriba, ayudémonos y pongámosle eso más. Y positivo. Todo lo que apunta hacia arriba es positivo. En el eje X, si apunta a la derecha, es positivo. ¿Ya? Eso entonces hagámoslo para no confundirnos. Entonces, hacia arriba el eje Y es positivo y el eje X hacia la derecha es positivo. ¿Listo? Ya. Perfecto. Entonces, no tiene componente en X este vector peso, pero sí tiene en Y, pero está hacia abajo. ¿Y cuánto mide? 19,62, pero como apunta hacia abajo, tenemos que ponerle negativo. Como hay tantas comas, a este le ponemos punto y coma, para distinguir que esta es la primera coordenada que corresponde a la componente sobre el eje X, y este menos 19,62 es la coordenada que corresponde al eje Y. Apunta hacia abajo, así que es negativo. En coordenadas polares, este vector, su tamaño, su módulo, es 19,62. Ahí lo vamos a escribir solo el tamaño con signo positivo, 19,62, punto y coma. Ahora, el ángulo. El ángulo, ¿qué ángulo hay hasta acá? 270. 90. 270. 270. Pero Miren, Inge también podría valer como menos 90. Si usted dice que si el grado es con signo negativo, va de acuerdo a las manecillas del reloj. muy bien, muy bien, muy bien. Puede Eso valer sí. menos 90. Entonces, miren aquí, 90, 180, 270 grados. Y los vamos a escribir de las dos formas y yo les voy a aceptar. 270 grados medidos desde el eje X positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como dice su compañero, podríamos medir hacia abajo. Es menos 90. Si medimos en este sentido, el ángulo es negativo. Está perfecto. Si lo hacen así, también está bien. Entonces, si un ángulo lo medimos hacia abajo del eje X, es negativo. Mide 90 grados hacia abajo, es menos 90. ¿Listo? Está bien también. Y lo escribamos ahí al ladito. ¿Ah? Esto es lo mismo que decir 19,62 y menos 90 grados. ¿Listo? También está escrito eso en coordenadas polares. Nos dice el tamaño, el módulo en valor absoluto, siempre positivo, y el ángulo medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso salió menos 90. Ese es el ángulo de menos 90 grados. Se los voy a anotar para que lo puedan distinguir bien. Podemos medir ahí 270 grados. Pero también podemos escribir acá menos 90 grados. Menos 90 grados. Es decir, cuando medimos del eje X hacia abajo, es signo negativo. Yo le voy a poner punta de flecha ahí. Ahí está. Ese angulito medio hacia abajo. En cambio, este otro, la punta de flecha hacia el otro lado. Profe, Miren, ahí está. La puntita se pasó un poco. ¿Listo? Ahora, en coordenadas cardinales, ¿cómo lo decimos este vector peso? Usando los ejes cardinales.
Primero la magnitud o módulo. ¿Cuánto mide este vector peso? ¿Cuál es su tamaño, jóvenes? 19,62. 19,62. Ahora, el No se ángulo lo puede redondear, Licenciado. eh, para la próxima. 20. Para la próxima vamos a usar gravedad igual a 10 newtons, ¿ya? Solo para este ejemplo estamos haciendo así, para que también practiquemos los redondeos, ¿ya? Ahora, jóvenes, miren, em, el ángulo, el ángulo. Usamos sistemas de coordenadas cardinales, es decir, usamos los 4 puntos cardinales. Aquí está el este, norte, oeste y sur. El ángulo, ¿de dónde a dónde lo medimos? ¿Y cuánto lo medimos? Es muy similar al sistema de coordenadas polares. ¿Cómo medimos el ángulo? Medimos este ángulo o este ángulo, cualquiera de los dos. Podemos decir, este, 270 grados, no, el más cercano es norte, así que no podría ser. Tenemos que hacer directamente entre qué puntos cardinales está el ángulo. Parte del este y llega al sur. Entonces, sí o sí tenemos que decir este, 90 grados hacia el sur. No podemos decir este que pasa por el norte, por el oeste y luego al sur. No, no podríamos decir. ¿Y Directamente cómo en... sería, dicen, si llega al recto? ¿Cómo, cómo? ¿Sí qué? Si llegaría al recto donde está la este, que pasaría al oeste. En ese caso, ¿cómo sería? No. ¿Pasaría por la este, por norte y sur o cómo? Sí, no podría ser. No podría ser. No podría. ¿Ya? Si va hacia allá, usted me está preguntando este caso. Voy a dibujarlo ahorita. ¿Ya? A ver, se lo voy a dibujar. Imaginen esto. Imaginemos esto, aparte. Directamente este vector, ¿no ve? Este vector, ¿no ve, jóvenes? Sí. Digamos que vale 5. Vamos a escribir acá. 5 newtons, por ejemplo. A ver, el vector. Vale 5. ¿Y que hacia dónde está apuntando? Hacia el oeste. Hacia el oeste. Luego, ¿cuántos grados hacia qué lado? ¿Hacia qué punto cardinal? Punto con el 10, ¿sí? No hay nada. 0. 0 nomás, porque solo está apuntando al oeste. Cuando es exacto, solo se menciona el eje hacia el cual está apuntando. ¿Listo? Si hubiera estado apuntando hacia la derecha, hubiera sido 5 y hacia el este. Puro, porque no hay ningún ángulo de separación. ¿Listo? Sí, sí. Solo cuando el ángulo parte de uno y llega hacia el otro tenemos que medirlo. ¿Ya? Ahí, hasta ahí. Entonces eso fue un ejemplito aparte. Pero ya están nuestros vectores escritos en coordenadas rectangulares, polares y cardinales. Ahora nos dice cuál es la fuerza resultante. ¿Qué tenemos que hacer para sumar la fuerza resultante? Gráficamente lo hemos hecho. Aquí está la fuerza resultante. Mide 9,62. Pero analíticamente, ¿cómo sumamos fuerzas para hallar una fuerza resultante? ¿Alguien recuerda qué era lo primero que había que hacer? ¿Alguien recuerda qué es lo primero que hay que hacer, jóvenes? Para sumar fuerzas, aquí tenemos, ¿no? La fuerza resultante es igual a la suma de estas. ¿Sí? Sumamos eso de XY. Como Exacto, XY. exacto. Para hallar fuerzas resultantes, lo que tenemos que hacer nosotros es hallar las fuerzas que vamos a sumar, pero dadas en sus coordenadas rectangulares. ¿Ya? Dadas en sus coordenadas rectangulares. ¿Cuánto mide sobre X? ¿Cuánto mide sobre Y? ¿Cuánto mide sobre X? ¿Cuánto mide sobre Y? Entonces, por eso hemos hecho nosotros esta expresión en los sistemas de coordenadas.
Estos otros los hemos hecho para practicar porque también los hemos estudiado, ¿ya? Entonces, acá tenemos la fuerza en coordenadas rectangulares, esta también. ¿Cómo las sumamos? En la siguiente diapositiva lo voy a ir haciendo. Entonces, yo borro todo lo que ya no nos sirve. Borro todo lo que no nos sirve. Esta partecita de la explicación ya la hice, así que ya puedo borrar. Ya estamos todos de acuerdo en que la Tierra es redonda, pero la superficie de la Tierra la vemos plana, ¿no ven? Entonces, tenemos esto, nuestro vector T, y ya no necesito estas coordenadas. Nuestro vector W, este dibujito, lo muevo acá. Tampoco necesito acá. Ya está. Nuestro vector T en coordenadas rectangulares y nuestro vector W de peso en coordenadas rectangulares. Sumamos. Hemos hallado o representado nuestros vectores en coordenadas rectangulares y sumamos. Sumar los componentes sobre los ejes. Entonces, resultante en X, la resultante en X va a ser igual a vector T sobre X más vector W sobre X. ¿Listo? Entonces, la resultante sobre el eje X va a ser igual a, ¿cuánto vale T sobre X, jóvenes? 19,62. T sobre el eje X, ¿cuánto mide? 0. Más. ¿Cuánto mide el peso sobre el eje X? 0 igual. 9-9, 62. No, X es el primerito. A ver, se los voy a Ah, volver a escribir. Es 0. 0, ¿no ven? Este de acá es T sobre el eje X. Este de acá es T sobre el eje Y, los componentes. Lo mismo les voy a mostrar acá. Está en el vector W, la componente en X es la primera, y esta es la componente en Y del vector W, del peso. Ya, entonces hemos sumado las X. 0 en X para el vector T, 0 en X para el vector peso. 0 más 0, entonces la resultante sobre el eje X vale 0. Y efectivamente nuestra resultante sobre eje X no vale nada, es 0. ¿Ya? Entonces yo coloco acá, sobre el eje X, 2 puntos. Esa es la sumatoria de todo. Sobre eje Y, vamos a hacer. Resultante sobre el eje Y es tensión sobre el eje Y más peso sobre el eje Y. Entonces, resultante sobre el eje Y es igual. ¿Cuánto vale la tensión sobre el eje Y? 10. menos Más. ¿Cuánto vale el peso sobre el eje Y? 19. Menos 19,62. Miren que yo le he puesto, tal como decía aquí, esta más esta. Aquí está la primera. La tensión sobre el eje Y vale 10. Más, aquí está el más. El peso sobre el eje Y, su tamaño había sido negativo, menos 19,62. Ahí va el menos. Más por menos es menos. Entonces, la resultante sobre el eje Y es 10 menos 19,62. Por eso decían ustedes que era menos 19,62. ¿Ya? A final de cuentas, ¿cuánto es el resultado? 10 menos 19,62 es, 9,62. pero negativo. Por eso la resultante es esta verdecita que apunta hacia abajo y su tamaño es 9,62. Como apunta hacia abajo, su signo es menos 9,62. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya hemos hallado las componentes de la fuerza resultante. La resultante es igual, a ver, ahora sí necesito escribir aquí con vector.
momento voy a enchufar la computadora. Si no está, ya está. Va. Colgo la compu. Un momentito, por favor, jóvenes. Ojalá no se apague. Ahí está. Entonces, la resultante va a ser igual a la resultante sobre el eje X, la resultante sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos la fuerza resultante es igual a, ¿cuánto vale en X? 0 0. ¿Cuánto vale en Y? menos 9.61. Menos 9,62. Para distinguir, aquí le aumentamos un punto y se vuelve punto y coma. Entonces, esta es la resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? Ya le hemos hallado, aquí está, en coordenadas rectangulares, ya está. Ahora hay que hallarla en coordenadas cardinales y en coordenadas polares. Bueno, en coordenadas polares primero. En coordenadas polares. ¿Cómo hallamos la fuerza en coordenadas polares? El tamaño. ¿Cómo hallamos el tamaño? El módulo tamaño para expresar en coordenadas polares se halla el módulo. Y el módulo de la fuerza resultante entre esas barras nos dice solo el tamaño y va a salir con signo positivo. Es igual a la raíz cuadrada, insertar mis ecuaciones, raíz cuadrada. ¿De qué cosas? De la resultante ya, de la resultante sobre el eje X al cuadrado, más la resultante sobre el eje Y al cuadrado. ¿Listo? Que haya el módulo. Eso de tamaño ustedes pónganlo, lo voy a borrar para que entre toda la ecuación esa en esta línea. Entonces nosotros podemos hallar el módulo con esta aplicación del teorema de Pitágoras. Componente sobre X, 0. Entonces ese valor se va a simplificar. Se va a simplificar, miren. Este valor se simplifica. 0 al cuadrado es simplemente 0. Entonces ese valor va a desaparecer. ¿Ya? Ese valorcito desaparece. Porque es 0. ¿Ya? Es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces tenemos raíz cuadrada de radio al cuadrado. Raíz cuadrada de, no es radio, perdón, de la resultante sobre y al cuadrado va a ser solo el tamaño de la resultante. Entonces el módulo de la resultante es igual a la resultante sobre el eje Y nada. ¿Han entendido lo que hemos hecho ahí, jóvenes? ¿Han entendido o quieren que les muestre paso por paso? No, repite, Inge, por favor. Ya, lo voy a repetir. Entonces el resultado sería menos 9. A un momento. Módulo. ¿Ya? Un Se momento. simplifica, Inge, ¿no? La raíz con el Sí. elevado al cuadrado. Entonces les decía, aquí vamos a reemplazar. Resultante sobre X es 0. Entonces 0 al cuadrado es 0. ¿Ya? Ahora sí. Aquí sí me entienden esto, ¿no? Voy a simplificar. Este se va con este. Pero no va a ser menos. Va a ser positivo. Ahí entonces es mejor primero que ustedes hagan. Resultante al cuadrado. Resultante sobre el eje Y es menos 9,62, ¿no ve?
Menos 9,62 al cuadrado va a ser menos por menos positivo. Raíz cuadrada de esa cantidad nos va a dar un valor positivo. Entonces, por eso nos dice en valor absoluto. En valor absoluto. El módulo nos va a salir un valor positivo. Entonces, para no confundirnos, para sacar un resultado correcto, hagamos por partes. Podríamos simplificar, solo que también decir, aunque sea con palabras, que el resultado es positivo. Entonces, la componente en Y del vector resultante es menos 9,62. Menos 9,62. Menos 9,62 al cuadrado. A ver. Menos Menos 9,62. 92.54. Solo que va. Está mal, ¿no? Hagan paréntesis. Menos 9,62. Cierran paréntesis. Y recién lo elevan al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto le sale? Ahí le sale positivo. 92.54. ¿Lo ven? Ya. Ahora, por ese motivo es que desaparece el negativo, porque el negativo elevado al cuadrado. Entonces, para que le salga bien en la calculadora, pon entre paréntesis el negativo y luego recién al cuadrado. ¿Ya? Desapareció el negativo, porque negativo por negativo se vuelve positivo. Raíz de positivo sí existe. Si hubiéramos sacado raíz de menos 92,54, nos salía error. ¿Ya? Entonces, ahora le sacamos raíz a esta cantidad y nos sale 9,62. 9,62 exactamente. ¿Ya? Entonces, el módulo es igual a 9,62. En positivo. Eso es el módulo. Entre estas barritas se coloca el módulo, lo que nos dice el tamaño del vector. Las componentes sobre el eje X, miren que no le ponemos barrita. La componente sobre el eje X, la componente sobre el eje Y, no le pongo flechita y no le pongo barra, porque ya sabemos que eso es lo que mide. Pero estos son vectores. Está sobre el eje Y. Este signo nos dice hacia arriba o hacia abajo. El vector, las componentes en X son sobre el eje X. El signo nos dice a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Ahorita hemos convertido al módulo del vector. Mide 9,62 este vector verde resultante. Ahora, el ángulo. ¿Tiene que salir unos 270 grados o nos tiene que salir menos 90 grados? A ver, cateto opuesto entre cateto adyacente. Desde este eje X hasta acá o desde aquí a aquí. No puede ser de aquí a aquí porque la tangente, el seno, el coseno se aplican para triángulos, rectángulos, ¿ya? Entonces, entre este eje X y este vector resultante, ahí hay un ángulo. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿qué tenemos? Cateto opuesto, cateto adyacente. Lo malo es que no hay componente en X. Cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cómo lo escribimos, joven? A ver. A ver. Imaginemos que hacia aquí está apuntando la componente en X, aunque sabemos que no existe. ¿Cómo lo hacemos? Esperen un momento. Tangente de 90 grados no existe, ¿no ve? Usamos el seno coseno No, pues es que no hay componente. porque tenemos el módulo y usamos el valor de X. Ya. A ver. Tenemos un triángulo. Dibujémoslo al triángulo, como dice su compañero. Tenemos el eje, el cateto sobre el eje vertical. Y además tenemos la hipotenusa, que es el mismo cateto sobre el eje vertical.
¿No es cierto? Ahora no hay ángulo, no hay otro cateto, no es ni siquiera un triángulo. No podemos aplicar ese teorema de Pitágoras, no podemos usar las razones trigonométricas, porque el ángulo es este nada más. Tendríamos que justificar simplemente gráficamente porque todos los vectores están sobre el eje Y. Entonces el ángulo es el eje Y y, perdón, la dirección es el eje y el sentido es hacia abajo. ¿Ya? Entonces así nos ayudamos con la gráfica y decimos el ángulo es 90 grados. Negativo, podemos decir así. El vector resultante es 9,62, pero hacia abajo, coma 270 grados. También podemos decir 9,62 punto y coma menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos expresado el vector resultante en sus coordenadas polares. Ahora, en coordenadas en coordenadas cardinales, perdón, ¿desde dónde a dónde medimos el ángulo? Medimos desde el eje X positivo, ¿verdad? Hacia abajo, menos 90 grados. O 90 grados sur. Entonces representaríamos así. El vector resultante es igual a el resultante va a ser 9,62 punto y coma sur, directamente hacia el sur. ¿Listo? Directamente hacia el sur. Ahora, creo que me equivoqué en los vectores al principio. Revisaremos en lo anterior un ratito, por favor, jóvenes. Aquí, este está mal. Este me equivoqué, jóvenes. Este vector, el vector peso, no es, bueno, este 90 grados hacia el norte, bueno, me dio desde aquí, son 90 grados, apunta hacia acá. Podríamos haber hecho eso o directamente poner 90 grados, digo, directamente norte. En este caso. Aquí van a completar, ¿ya? Lo que preguntaba su compañero era tal vez esto, ¿no es cierto? Lo que me preguntó hace un momento. ¿Por qué estamos escribiendo así? El vector T el vector T, el vector T es igual a 10 unidades, dirección norte directamente. ¿Ya? O 10, partiendo del este hacia el norte 90 grados. Pero como está sobre el eje Y positivo, es directamente 10, hacia el norte. 10 unidades hacia el norte. ¿Listo? Y ahora, este que va hacia el sur, lo vamos a escribir también así. 19,62, pero hacia el sur. Ya. Hace rato me preguntaba eso y tal vez yo no lo entendí bien. ¿Listo? Así sería entonces. Van a completar estos dos. Los voy a poner con color rojo para que sepan cuál tienen que completar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, de las dos formas se entiende, ¿no? 10 unidades. ¿Con qué ángulo? Partiendo del este, 90 grados hacia el norte. Lo que es lo mismo decir simplemente sobre el eje que va hacia el norte. Este otro es 19,62 unidades. Desde el este, 90 grados hacia el sur.
aquí, o lo que es lo mismo decir simplemente 19,62 unidades y apuntando hacia el sur. ¿Ya? ¿Han corregido, jóvenes, esas dos cosas? ¿Han complementado? Ya. Ahora volvamos acá. Ya estamos aquí. Hemos escrito en coordenadas el vector resultante en sus coordenadas rectangulares, el vector resultante en sus coordenadas polares y el vector resultante en sus coordenadas cardinales. ¿Ya? En sus coordenadas cardinales. Entonces ya hemos respondido el inciso A. El inciso C ya lo respondimos de entrada, ¿no? La cuerda se rompe porque hay más peso del que puede aguantar la cuerda. Acá quiero encerrar los tres resultados. Aquí está la resultante. Ahí está la resultante en coordenadas rectangulares. Aquí está la resultante en coordenadas cardinales. Y aquí está la resultante en coordenadas polares. ¿Ya? Ahí están los tres resultados del inciso A. Hasta ahí están ya, jóvenes, para que hagamos el inciso B, el último que nos falta de este ejercicio. Ingeniero dice que es al sur en las coordenadas cardinales porque va recto directamente hacia el sur y Por- no dirige hacia un lado más, no se inclina exacto. hacia otro lado. Va directo sobre el eje, uno de los cuatro ejes cardinales, hacia el sur. También podríamos interpretarlo como hice al principio del ejercicio. Podemos medir desde el este, 90 grados hacia el sur, o desde el oeste, 90 grados hacia el sur. Ambas interpretaciones también nos dicen que está sobre este eje y apuntando hacia abajo. ¿Ya? Puede ser. Yo les voy a hacer valer si es que me lo representan de cualquiera de esas tres formas este mismo vector. ¿Ya? Sí, Y ya. Hasta ahí están, jóvenes. ¿Ya han terminado de copiar hasta ahí? Para que hagamos el tercer inciso. A ver, voy a pausar unos 2 minutitos para que terminen de copiar. El inciso C. Nos dice el inciso C, no, perdón, el inciso B expresa el resultado en dinas. Entonces, vamos a copiar esto. Ese inciso. Ya estamos por acá, ¿no es cierto? Aquí está. Y ya, voy a borrar esta parte que ya la hemos hecho. Ahora sí puedo borrar. A ver. Aquí tengo que borrar. Ahí está. Ahí está y ahí está. Ahí están los tres resultados. ¿Listo, jóvenes? En coordenada, en los tres sistemas de coordenadas. En coordenadas rectangulares, en coordenadas polares y en coordenadas cardinales. Ahora lo que nos sigue hacer es el inciso B. Expresar el resultado en dinas. A ver, vamos a escribir. El resultado, la fuerza resultante, voy a escribir con flechita, es de 9,62 newtons. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar solo con la magnitud, solo con el tamaño. 9,62 newtons. Está hacia abajo y todo, ya. Pero lo vamos a transformar estos newtons a dinas. La forma de convertir las dinas es primero vamos a establecer, para resolver factores de conversión, hemos dicho, primero establecemos las relaciones. Y decimos, un newton
es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y luego establecemos la equivalencia de las dinas. Una dina acá. Una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? 1 gramo por. Listo. Lo vamos a expresar esto en sus representaciones gracias a la representación de ecuaciones. Lo vamos a representar como factores de conversión. ¿Ya? Acá también. Aquí está. Ya. Ahora sí. Pero esto representa una fracción, ¿no es cierto, jóvenes? Eso representa una fracción. Aquí arriba es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esta otra es lo mismo. Es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuestras conversiones. Ya tenemos nuestras equivalencias y ahora vamos a hacer las conversiones. Vamos a escribir. Tenemos de dato 9,62 newtons. Vamos a escribirlo. Tengo un cuadrito acá. Y ahí voy a insertar ecuación. Entonces, tenemos 9,62 newtons. El tamaño. Y ya. Ahí está. Estamos partiendo de esta cantidad. 9,62 newtons. Por 1 newton equivale a cuánto, jóvenes? ¿Un newton equivale a qué cosas? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. A 1 kilogramo metro sobre segundo elevado al cuadrado. Ya está. Al cuadrado. Ya está. ¿No es cierto? Entonces, 1 newton equivale a esa expresión. Aquí voy a simplificar newtons, me va a quedar en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Después, por. ¿Miligramos? No quiero que se haga la última expresión. Por. Ahí está. Queremos transformar. ¿Qué podemos transformar? ¿Qué sugerían, jóvenes? Kilogramos a gramos. Kilogramos a gramos. Exactamente. ¿Dónde están los kilogramos? ¿Numerador o denominador? Numerador. Numerador. Entonces, ¿dónde vamos a escribir su equivalencia? Vamos a decir. A ver. El tamaño. Ya. A ver. Kilogramos está en el numerador. Para que desaparezca, tendríamos que poner en el denominador. 1 kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? A 1000. A 1000 gramos. Con eso, jóvenes, ya estaríamos simplificando estos kilos con estos kilos. Nos faltaría simplificar algo más. A ver, les voy a mostrar qué cosas ya estamos simplificando. Esos newtons. No se ve bien, voy a cambiar el relleno. Voy a cambiar las letras. Ya. Entonces, y voy a cambiar este color. Hemos simplificado newtons con newtons. ¿No vean? Luego hemos simplificado
kilogramos con kilogramos. ¿Cuál más tendríamos que simplificar, joven? El metro. El metro. ¿Cómo simplificamos el metro? 1 metro a 100 centímetros. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el metro y dónde tendría que ir su equivalencia? Abajo. Abajo. 1 metro igual a 100 centímetros. ¿Lo ven? Todo esto se está moviendo. Mejor lo voy a hacer así para que no se muevan más. El newton lo hemos simplificado con el newton. El kilogramo con el kilogramo. El metro con el metro. ¿Qué nos va a quedar? Gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de dinas. ¿No es cierto? Entonces ya podemos hacer la multiplicación. Ya podemos hacer la multiplicación y nos va a salir 9,62 por 1000 por 100 por 100.000. 9,62 por 100.000. 9,62 100.000. Y nos sale 962.000 gramo centímetro sobre segundo al cuadrado. Eso es igual a 962.000 dinas. Ya, jóvenes, entonces de esa manera hemos nosotros convertido de newtons a dinas. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Newton con newton, kilogramo con kilogramo, el metro con el metro, y luego multiplicamos todo el numerador. 9,62 por 1000 por 100, nos queda 962.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y estos gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado es una dina. Entonces, la fuerza resultante es de 962.000 dinas. ¿Ya? Y ahí terminaría. Revísenlo, repásenlo, jóvenes. Entonces, miren, acá hemos practicado un poco de factores de conversión, hemos practicado suma de vectores, hemos practicado también convertir a otros sistemas de coordenadas. ¿Ya? Ahí quedaríamos. Dicen, por qué Dina al último? ¿Le convierte a Dina o cómo es? No Sí, entiendo. sí, porque mire, 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado es igual a una dina. Ah, gracias, licenciado. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar las conversiones, las equivalencias que vayan a necesitar para el día del examen y ustedes ya las utilizarían de la mejor manera. No les voy a dar conversiones que no estén en equivalencias que yo les dé. ¿Ya? Eso se los prometo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Si no, ahí terminaríamos. Eso no va a salir en parte. No. Ya, jóvenes.